Muy buen día, mi nombre es Francisco Antonio González Bautista y el día de hoy les vamos a estar hablando acerca de los trastornos leucocitarios. El grupo está formado por Sofía Melissa Bonilla, Emerson Romero Fuentes, Meilin Yesenia Orozco y su servidor. Como objetivo general del grupo debemos conocer sobre las proliferaciones neoplásicas de los leucocitos a partir de su función y cómo debe tratarse clínicamente. Una proliferación es el aumento en gran cantidad de algo que se da de forma muy rápida. Y como objetivo específico del grupo debemos comprender su clasificación, las características distintivas de cada neoplasia linfoide y entender la patogenia y sus características clínicas. Ahora les voy a dar unos pequeños datos acerca de las proliferaciones neoplásicas de los leucocitos. La clasificación se basa en la célula de origen y en la etapa de diferenciación. Y los tipos más frecuentes en los niños son las leucemias de precursores de linfocitos B y de linfocitos T. Otra cosa que los tipos más frecuentes en adultos son los linfomas derivados en linfocitos B del centro germinal. Ahora les voy a hablar un poco acerca de la tricoleucemia. Es un cáncer que se produce en los glóbulos blancos, la cual los glóbulos blancos sabemos que luchan contra los gérmenes. Y aquí existen diferentes tipos de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos implicados en la tricoleucemia se llaman células B. Estas células B también son conocidas como linfocitos B. En un caso de tricoleucemia, el cuerpo genera demasiadas células B. Las células no lucen como células B sanas, por lo contrario, han sufrido cambios y se han transformado en células leucémicas. A menudo la tricoleucemia empeora gradualmente y es posible que el tratamiento no sea necesario o de inmediato, y de ser necesario el tratamiento suele consistir en quimioterapias. Es posible que la tricoleucemia no cause síntomas. A veces el proveedor de atención médica le detecta por accidente al paciente que tiene tricoleucemia. Y cuando la tricoleucemia sí causa síntomas, estos pueden incluir, por ejemplo, lo que es la fatiga, moretones que se producen con facilidad, infecciones recurrentes o una sensación de saciedad en el abdomen, que esto puede hacer que sea incómodo hasta comer una pequeña cantidad, lo que es debilidad y la pérdida de peso no intencional. Se desconoce totalmente la causa exacta de la tricoleucemia. Esta se produce cuando las células B sufren cambios en su ADN. El ADN de una célula contiene todas las instrucciones que le señalan a la célula qué es lo que tiene que hacer. Los cambios le indican a las células B que se multipliquen en exceso, lo que da lugar a la producción de muchas células que no funcionan correctamente y que permanecen vivas. Las células B que no funcionan correctamente desplazan a las células sanguíneas sanas en la médula ósea y otros órganos. Esto provoca los síntomas y las complicaciones de la tricoleucemia. Por ejemplo, las células sobrantes pueden causar lo que es hinchazón en el vaso, en el hígado, en los ganglios linfáticos y pues otros órganos. Y si no hay suficiente espacio para las células sanguíneas sanas, esto puede provocar lo que son infecciones recurrentes o lo que mencionaba anteriormente, la aparición de moretones con facilidad y la sensación de mucho cansancio. Algunos factores de riesgo de la tricoleucemia pueden ser que sean personas mayores. La tricoleucemia eh, se puede producir a cualquier edad, pero sin embargo, la mayoría de personas que se les diagnostica tricoleucemia tienen entre 50 y 70 años y es muy poco frecuente en niños. Y en hombres, la tricoleucemia también puede darse eh, en cualquier género, pero es más frecuente en hombres. Ahora les voy a hablar acerca de la micosis fungoide y el síndrome de Sézary. Son enfermedades por las que los linfocitos se vuelven malignos, o sea, que se vuelven cancerosos. Y estos afectan a la piel y a la sangre. Y son los tipos de linfoma cutáneo de células T más comunes.
Por ejemplo, un sarpullido rojizo en la piel eh, es un signo de micosis fungoide. Y en el síndrome de Sézary se encuentran los linfocitos T cancerosos en la sangre. Para diagnosticar la micosis fungoide y el síndrome de Sézary se utilizan pruebas para examinar lo que es la piel y la sangre. Ciertos factores van a afectar también al pronóstico y a las opciones de tratamiento. Su causa específica es totalmente desconocida y es posible que la micosis fungoide incluya 4 fases. Entre ellas está lo que es la fase premicótica, que en esta se presenta un sarpullido rojizo y escamoso en partes del cuerpo no expuestas y no expuestas al sol. También está la fase de manchas, que en esta se presenta sarpullido rojizo y fino que parecen un eczema. ¿Qué es un eczema? Un eczema se caracteriza por la aparición de manchas rojas acompañadas de una picazón intensa. También está la fase de placas, que esta se presenta en pequeños bultos elevados o pápulas o lesiones duras de la piel. Y la fase tumoral, que esta se presenta por tumores en la piel. En ocasiones surgen úlceras en estos tumores y estos infectan a la piel. Además, hay enrojecimiento, picazón, descamación y dolor de piel en todo el cuerpo. Y a veces también hay manchas, este, placas o tumores en la piel. Y no se sabe si el síndrome de Sézary es de forma avanzada, de- es una forma avanzada de la micosis fungoide o es una enfermedad totalmente distinta. Puntos importantes que hay que tener en cuenta. Después de diagnosticar la micosis fungoide y el síndrome de Sézary, se hacen pruebas para determinar si las células cancerosas se diseminaron, se diseminaron de la piel o de otras partes del cuerpo. También el cáncer se disemina en el cuerpo de 3 maneras, que las vamos a ver más adelante, y es posible que el cáncer se disemine desde donde comenzó hasta otras partes del cuerpo. En ocasiones la mucosis fungoide y el síndrome de Sézary vuelven después del tratamiento. El pronóstico y las opciones de tratamiento dependen de los siguientes aspectos. Por ejemplo, el estadio del cáncer, el tipo de lesión, si son manchas, placas o tumores. También está la edad y el sexo del paciente. La micosis fungoide y el síndrome de Sézary son difíciles de curar. Por lo general, el tratamiento es paliativo. Paliativo significa que los cuidados son un enfoque especial en el cuidado de las personas que tienen enfermedades graves, como por ejemplo cáncer, entre otras, para aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente. Y por último, el cáncer se puede diseminar a través de lo que es el tejido, el sistema linfático y la sangre. En el tejido el cáncer se disemina desde donde comenzó y se extiende hacia áreas cercanas. En el sistema linfático, el cáncer se disemina desde donde comenzó y entra en el sistema linfático. El cáncer se desplaza a través de los vasos linfáticos hacia otras partes del cuerpo. Y en la sangre, el cáncer se disemina desde donde comenzó y entra en la sangre y después se desplaza a través de los vasos sanguíneos a otras partes del cuerpo. Muchas gracias. Mi nombre es Sofía Bonilla y voy a platicar de leucemia. Es la enfermedad de los órganos productores de la sangre que se caracteriza por la proliferación de los glóbulos blancos. Quiere decir que hay una excesiva producción de leucocitos que no puede el cuerpo producir comúnmente. Entonces afecta la médula ósea y esto prohíbe que el cuerpo combata diferentes infecciones cuando la leucemia ya está muy desarrollada en nuestro cuerpo. La leucemia es una enfermedad muy común en el sur de Japón, en el Caribe y también en el África Occidental. Con que sean comunes en estos lugares no significa que no sea también tratada y conocida en otros países. Como por ejemplo acá en Guatemala, escuchar de leucemia ya es algo muy común
porque frecuentemente hay varias personas que la padecen y también hemos escuchado que las quimioterapias son muy caras y tampoco no aseguran que la persona vaya a mejorar o vaya a vencer la leucemia. O sea, quiere decir esto que aunque el tratamiento sea muy caro, no nos asegura que nuestro familiar o la persona conocida vaya a estar mejor. Esto depende mucho del estado de la salud del paciente. La leucemia tiene varias características que nosotros podemos visualizar, o si hemos escuchado de alguna persona que tiene leucemia, podemos haber escuchado que nos comentó que comenzó con un cansancio, con debilidad, con la caída del cabello, se puso muy delgada, comenzó con anemias, también con mareos, alergias, la piel se les pone más pálida, ya no es como el color normal de una persona. Por ejemplo, este es mi color natural y es como que yo me pusiera más blanca, más pálida. Es una consecuencia de que el cuerpo está dando señal de que no está bien y es momento de que verifiquemos qué es lo que pasa. Pero tanto médicamente, la leucemia es una enfermedad que si se trata a tiempo puede hacer que un paciente se salve. Y quiera que no, nosotros como personas siempre tenemos que estar alerta de lo que pueda o no pasar en nuestro cuerpo. Sé que en esta exposición no es para hablar de experiencias, pero siento que es necesario que yo mencione esto. Yo tuve la experiencia de convivir, estar y también luchar contra la enfermedad de la leucemia con una mi conocida que gracias a Dios se salvó, pero a ella le dio leucemia porque le dio COVID y eso fue lo que le bajó muchísimo las defensas, y aparte que no tenía una alimentación adecuada. Ella toda su vida había comido salchichas, cosas muy procesadas, entonces quiera que no, también la dieta de lo que hemos comido toda nuestra vida influye mucho en las enfermedades que nos vaya a afectar en un futuro. Pero gracias a Dios ella se salvó, sí está muy bien ahorita de salud, ya se recuperó totalmente. Entonces con lo que quiero decir es que las enfermedades como la leucemia no ven caras, no ven distinción de sexo, no ven si hay dinero o no. Las enfermedades atacan y uno como persona tiene que ser maduramente consciente y verificar que todo nos vaya muy bien tratando la enfermedad. El siguiente tema es linfoma de linfocitos T periféricos. ¿Qué es esto? Es un tipo de linfoma que no es muy frecuente, pero cuando ataca a una persona, a su sistema inmunológico, causa serios daños, es muy agresivo y también puede ocasionar hasta la muerte, porque se desarrollan los glóbulos blancos y estos desarrollan defensas contra cualquier infección que nosotros tengamos a lo largo de nuestra vida. Los glóbulos blancos para este tipo de linfoma son llamadas células T. Y cuando se provoca este tipo de linfomas, muchos estudios dicen que es un comportamiento relacionado a que puede hacer que la persona tenga cáncer o esté a punto de que tenga grado de un cáncer. Entonces, es muy importante saber esto porque no es muy común, pero sí es muy importante a la vez porque nos está avisando de que nuestro cuerpo no está funcionando como debería, no está atacando lo malo que está ingresando en él. Entonces como repito, este linfoma no es común, no es de que lo que vayamos a escuchar, no, pero es bueno conocerlo porque a veces hay enfermedades que no conocemos y son tan peligrosas como este tipo de linfoma. Hasta, como repito, pueden causar hasta la muerte en un paciente. Este tipo de linfoma, sus características clínicas cuando un doctor verifica a un paciente es agrandamiento de los ganglios linfáticos, es como una señal de
autoinmune en nuestro cuerpo de atacar, pero no es suficiente. Entonces estas células T no están sobreexpuestas a una enfermedad como un linfoma tan grave como este, tan agresivo. También otra característica que podríamos mencionar es que la piel se pone como escamosa, como le dicen como piel de tortuga, porque algo así se pone en nuestra piel. Y también podríamos decir que hay muchas alergias frecuentemente, también de que el pelo se cae, pero no es como, es como una característica, pero no es tan frecuente. Mi nombre es Emerson Romero. Les hablaré sobre la neoplasia mieloides, que surgen de progenitores hemapoyéticos. Hema, que es sangre, poyético, fabricación de sangre, significaría hemapoyéticos, conjunto de enfermedades en las que las células sanguíneas inmaduras que se producen en la médula ósea, que en condiciones normales madurarían hasta convertirse en glóbulos rojos, blancos o plaquetas, pero no son capaces de diferenciarse y no evolucionan hacia las células sanguíneas sanas y se dividen en 3 categorías. En la leucemia mieloide aguda podemos encontrar células neoplásicas bloqueadas en una etapa temprana dentro de la hematopoiesis, como podemos ver en esta imagen aquí. Lo que podemos ver precisamente son blastos en la sangre periférica por los eritrocitos que ya están lesos en esta imagen, y células mieloides, como son los blastos, se acumulan en la médula ósea y reemplazan elementos normales y que son liberados normalmente en el torrente sanguíneo. Puede ser típica o es típica en la población adulta, que se caracteriza por una progresión rápida y una acumulación de liberación, lo que exige un tratamiento y diagnóstico inmediato. En las neoplasias mieloproliferativas, el clon neoplásico continúa sufriendo una diferenciación terminal, pero muestra un crecimiento aumentado o pérdida de regulación. Habitualmente se asocia al aumento de uno o más elementos formes, como el eritrocitos, plaquetas o granulocitos en la sangre periférica, que son enfermedades de curso crónico con tendencia a evolucionar o bien a un fallo medular global o bien hacia un leucemia neoplásico aguda. Por último, el síndrome mielodisplásicos van a producir células funcionales pero alterados, por lo que produce una diferenciación terminal que da lugar a aparición de precursores medulares displásicos en la sangre periférica. El síndrome mielodisplásico son enfermedades adquiridas relacionadas con el envejecimiento o debidas a la exposición de sustancias tóxicas como el benceno o tratamientos como la radioterapia. Como podemos ver, si bien ya delimitamos que hay 3 tipos de patología básicas y de distinguir entre una y otra no siempre suele suceder fácil, por lo que hay que apoyarnos en
distintos tipos de estudios y ver qué es lo que prolifera principalmente, qué tipo de función tiene, pero no podemos guiarnos a simple vista. Todas las neoplasias mieloides surgen de progenitores iniciales pluripotentes. Gracias. Mi nombre es Maylin Yesenia Dos Ramírez y voy a estar hablando sobre la leucemia mieloide aguda. Es un tipo de cáncer hematológico y de la médula ósea con exceso de glóbulos blancos inmaduros. La leucemia mieloide aguda avanza rápidamente y las células mieloides interfieren en la producción normal de glóbulos blancos, rojos y plaquetas. Afectan principalmente a adultos mayores entre los 50 años. Es bastante heterogénea. Hay síntomas de infiltración leucémica extramedular solo en el 5% de los pacientes, a menudo manifestaciones cutáneas. ¿Cuáles son los síntomas de la leucemia? Incluye la fatiga, fiebres, escalofríos, debilitamiento, pérdida sin intención, infecciones frecuentes o graves por los glóbulos blancos, ganglios linfáticos inflamados, agrandamiento del hígado y pequeñas manchas rojizas, que nosotros le llamamos petequias, que son alrededor de 1 milímetro. Al examinar la médula ósea para identificar si hay células leucémicas es una parte esencial de la prueba. Las muestras de médula ósea se obtienen mediante 2 pruebas que generalmente se hacen al mismo tiempo, que es el aspirado de médula ósea. Su diagnóstico y clasificación se basa en datos morfológicos, histoquímicos, inmunofenotípicos y cariotípicos. Entre las células, estas últimas son las cuales predictan el pronóstico. Su patogenia constituye mayormente mutaciones que se localizan en genes que codifican factores de transcripción que son necesarios para la diferenciación normal de la célula mieloide. Esas mutaciones interfieren en la diferenciación de las células mieloides en etapas iniciales y dan lugar a la acumulación de precursores mieloides, blastos en la médula. Su clasificación constituye entidades diferenciales en cuanto a sus características genéticas, el estirpe celular y el grado de maduración. La OMS se basa en todas esas características para dividirla en 4 categorías. La primera está asociada a aberraciones genéticas específicas que son importantes porque permiten predecir la evolución y orientar el tratamiento. La segunda es con displasia, muchas de las cuales se originan a partir de la SMD. La tercera es que se presenten después de una quimioterapia genotóxica. Y la cuarta son ausencia de todas las características anteriores. Sus características clínicas: la mayor parte de los pacientes consultan a las pocas semanas o meses de la aparición de los síntomas por las molestias causadas por la anemia, la neutropenia y la trombocitopenia, entre los cuales destaca la fatiga, la fiebre, la hemorragia mucosa y cutánea espontánea. Son frecuentes las petequias y esquimosis cutáneas, las hemorragias sedosas hacia las cubiertas de las cavidades corporales y las vísceras y las hemorragias mucosas gingivales de la vía urinaria. Los factores procoagulantes y fibrinolíticos liberados por las células leucémicas, sobre todo en la leucemia mieloide aguda, agravan esta tendencia en sangrado.